Primero que todo, quiero dar las gracias a todas las personas que están presentes en esta videoconferencia que voy a tratar el día de hoy sobre las definiciones de las comunidades afrodescendientes. Un tema muy importante para las víctimas del conflicto armado de toda Colombia. Iniciamos primero que todo con los conceptos claves sobre la comunidad afrodescendiente. Primero vamos a definir qué son las personas afrodescendientes. Se entiende por afrodescendiente aquellas personas de origen africano que viven en las Américas y en todas las zonas de la diáspora africana por consecuencia de la esclavitud, habiéndoseles negado históricamente el ejercicio de sus derechos fundamentales. En este sentido, los afrodescendientes que hacen parte de las diferentes nacionalidades adquieren su apellido, es decir, los afrodescendientes nacidos en Colombia son afrocolombianos, los afrodescendientes del Perú son afroperuanos, etc., según definición de la Declaración de la Preconferencia de Santiago de Chile en el año 2000 y la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Pero sabemos qué es diáspora. Diáspora es la palabra con la cual se refiere a la dispersión de un grupo humano que comparte características culturales, étnicas, religiosas, entre otras, de su lugar de origen. Comunidades negras. Según la Ley 70 de 1993 o la Ley de Negritudes, la comunidad negra es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombianas que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de las relaciones campos poblados que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen entre otros grupos étnicos. Artículo 2, numeral 5. La comunidad negra es el núcleo fundamental de los consejos comunitarios y de las reivindicaciones a nivel rural. Sin embargo, debido al creciente carácter urbano de la población afrocolombiana, este concepto de comunidad negra deberá adaptarse a las nuevas circunstancias, pues es importante recordar que este concepto corresponde a un contexto histórico particular asociado a la reivindicación étnica sobre la propiedad de predios rurales. Ahora hablemos sobre la atención y la reparación a las víctimas del conflicto armado. El desplazamiento forzado es la segunda afectación más grave que ha sufrido el pueblo afrocolombiano después de la esclavitud. En este sentido, la Corte Constitucional ha producido una serie de mecanismos para la atención diferenciada de la población desplazada. Para el caso de la población desplazada afrocolombiana, la Corte expidió el auto 005 del 2009 que busca que el Estado colombiano establezca medidas para la protección del derecho fundamental de la población afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado. En el año 2011, el Gobierno Nacional expidió la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras mediante la Ley 1448 del 2011, que establece 5 medidas de reparación para aquellas personas que hayan sufrido un daño en el marco del conflicto armado por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985. Para hacer efectivo el enfoque diferencial con comunidades negras, se expidió el decreto 4635 que establece medidas especiales de atención y reparación a estas comunidades, estableciendo mecanismos de participación, atención y reparación a las víctimas afrocolombianas. Plan Etnodesarrollo. ¿Qué son los planes de etnodesarrollo? Los planes de etnodesarrollo son un instrumento a través de los cuales los consejos comunitarios establecen los lineamientos de desarrollo para sus comunidades. Estos planes se construyen sobre la base de las particularidades culturales de las comunidades y sus perspectivas propias sobre el bienestar.
Formas de organización afrocolombianas. Están los consejos comunitarios, que son figuras organizativas creadas por la Ley 70 de 1993 que pueden adoptar las comunidades negras. Estas son la máxima autoridad en el territorio colectivo y su creación es un requisito para obtener un título colectivo. ¿Cómo se constituyen? Para la constitución de los consejos comunitarios se deben elegir unas autoridades llamadas asambleas generales, junta directiva y representante legal, como se verá más adelante. La elección de estas autoridades se deben registrar en un acto y se radican ante las alcaldías donde se localicen la mayor parte del territorio del concejo. ¿Cómo se hace el registro? ¿Sabías que para registrarse en el Registro Único del Ministerio del Interior se debe enviar a la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras los siguientes documentos? Formulario único de registro diligenciado y suministrado por la entidad responsable. Copia del acta de elección de la Junta del Consejo Comunitario suscrita por el alcalde. Y ahora iremos a hablar sobre las organizaciones de base afrocolombianas. Las organizaciones de base de las comunidades negras son asociaciones de mínimo 15 personas que se reúnen para reivindicar y promover los derechos humanos, territoriales, sociales, económicos, culturales, ambientales y o políticos de las comunidades negras. Estas se registran como personas jurídicas para adquirir derechos y obligaciones en nombre de la organización. Tienen como característica que son organismos privados sin ánimo de lucro y pueden crearse bajo la figura de fundaciones o asociaciones. La mayoría de estas organizaciones se encuentran asociadas a contextos urbanos y tuvieron su aparición después de la formulación de la Ley 70, que constituye el hito para la reivindicación jurídica de los derechos de los afrodescendientes en el país. ¿Cómo se constituyen las organizaciones de base? Para obtener la resolución de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras del Ministerio del Interior, que reconoce las organizaciones de base, se debe tener más de un año de haberse conformado como tales. Enviar el formulario único de registro debidamente diligenciado, en el cual será suministrado por el Ministerio del Interior. Enviar el acta de constitución de la organización con la relación de sus integrantes, sus respectivas firmas, número de documentos de identidad, domicilio, en número no inferior a 15 miembros. Enviar los estatutos de la organización. Y existen otros mecanismos de autorreconocimiento a las personas afrocolombianas. Es el certificado de autorreconocimiento como miembro de las comunidades negras afrocolombianas. Se trata de la solicitud de la certificación como miembro de la población negra afrocolombiana raizal o palenquera, un documento que avala el autorreconocimiento del ciudadano en determinada comunidad. Esto con el objetivo de promover la participación de los grupos étnicos en los beneficios que otorga el gobierno colombiano, las entidades públicas e instituciones privadas. Para hacer el trámite se requiere hacer una solicitud en línea, declarar a qué comunidad pertenece e ingresar los datos de identificación. Además, anexar documentos requeridos para el Ministerio del Interior. La entidad estatal, por su parte, revisará y verificará la solicitud y dará respuesta vía correo electrónico emitido el certificado digital o la notificación de rechazo al documento para que el ciudadano pueda corregir inconsistencia y realizar de nuevo dicha solicitud. Además de este formulario, hay un oficio de solicitud de cupos y o descuentos educativos. Por otro lado, el Ministerio del Interior también ofrece servicios en línea para que miembros de las comunidades negras soliciten cupos y descuentos en instituciones de educación y accedan a los beneficios que otorga el Gobierno Nacional, como lo son los subsidios de educación en instituciones públicas y privadas. Damos por finalizada nuestra conferencia sobre el tema de afrodescendientes
en calidad de víctimas del conflicto armado. Por lo tanto, le invitamos a seguir viendo nuestras presentaciones más adelante. Muchas gracias.